Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Saludos, hermanos, sean ustedes bienvenidos a su programa Muéstranos el Camino. Soy Diana Candanedo y estoy feliz de estar con ustedes en este día tan especial, en el camino que hemos emprendido para buscar la verdad en nuestras vidas, en nuestra realidad cotidiana, en nuestras relaciones con los demás y en nuestras relaciones con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a tener un momento de recogimiento, un momento de oración. Un minuto nos ponemos en la presencia del Señor, respiramos profundo, poniendo la atención en la sede de nuestra alma, en el corazón, y le decimos al Señor: Señor, tú has plantado en mi corazón una semilla desde antes que yo naciera, pero el fruto que saldrá de esta semilla depende de mis acciones. Tú sales a mi encuentro. Abre, Señor, mi corazón y mi mente para escuchar tus palabras. En medio del aislamiento que nos ha impuesto esta pandemia, no permitas que yo me aísle de ti. Ayúdame a acercarme. Quiero conocerte mejor. Quiero conocerte más a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de hoy tenemos el tema Dios me está llamando. ¿Qué le voy a responder? ¿Qué le responderé? Este tema lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte es la realidad actual, lo que estamos viviendo. La segunda parte es esa realidad la vamos a iluminar a la luz de la palabra, a la luz de los evangelios, y vamos a profundizar cómo esa palabra se encarna en nuestra vida. Y la tercera parte, en el día de hoy, es el testimonio de la persona a quien les habla. Y finalmente, después de este testimonio, tendremos un momento celebrativo, un momento donde nos comunicamos con Dios y celebramos el compromiso que esta palabra nos trae. Y finalmente, pues, nuestra despedida. Hermanos, siempre los cristianos partimos de la realidad en que estamos viviendo para, a la luz de esa realidad, ver qué nos dice la palabra. En esta sociedad que vivimos, que es una sociedad consumista, estamos poniendo el valor de las cosas y de las personas no en lo que somos, sino en lo que tenemos, como decía nuestra hermana Belia en el encuentro anterior. ¿Dónde es que está realmente lo esencial? Lo que constituye el valor de la persona humana. Les voy a contar una historia que es una historia de la vida real, solo que están cambiados los personajes, y es la historia de Marta. Marta es una mujer guapa, una mujer de mediana edad, una mujer profesional, que tiene un muy buen puesto en una empresa, una mujer que considera que todo lo que tiene lo ha ganado a punta de su propio esfuerzo. Ella ha puesto su corazón en tener muchas cosas como un buen apartamento, un carro de lujo, tiene pretendientes, ella sale con varios hombres y ella cree que ella va a ser feliz en la medida que estas personas, estos pretendientes, la amen. Pero el punto está en que viene esta situación de pandemia y Marta la cesan de su trabajo. A ella se le viene el mundo encima. Es una cosa como que hubiera sido un cataclismo, porque como a ella, que es una persona tan estudiada, tan profesional, con tantos títulos y experiencia,
cómo la van a sacar de la empresa donde trabaja. Y Marta entra en una situación de negación y en una situación de depresión. Busca a sus pretendientes y ninguno de ellos la ayuda. Marta había invertido parte de su dinero en unos negocios no muy buenos que empiezan a salir a la luz como problemas de corrupción, y ella se siente que además de eso como que se siente atacada, y en medio de esa situación ella pregunta: ¿y dónde está Dios? Una amiga de ella, de esas buenas amigas que necesitamos más, que haya más de ellas, la llama cada día, la acompaña, la escucha, y poco a poco esta amiga, que también había sido cesada de su trabajo, porque a las dos las habían sacado, cesado su contrato, esta amiga le dice: Marta, vamos a orar, vamos a orar. Y Marta dice: no, yo no voy a orar, yo no quiero saber nada de Dios, porque ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba estudiando? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía este éxito? ¿Y dónde está ahora porque me botaron del trabajo? ¿Dónde está ese Dios? Entonces la amiga con mucha paciencia, la va escuchando, no le dice nada, le habla poco a poco, hasta que un momento esta amiga le lee un salmo, y con ese salmo a Marta se le van aguando los ojos. Desde lo profundo a ti grito: Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. En ese momento, que Marta ni siquiera sabía que eso era un salmo, ella pensaba que era una oración, Marta empieza como a sentir algo diferente en su corazón y se abre. Su amiga empieza a acompañarla a orar con los salmos, y Marta ni siquiera sabía que eso era un salmo. Y poco a poco le va leyendo la palabra de Dios, y Marta empieza un proceso como de abajamiento, como un proceso de ver su situación desde otro punto de vista. Yo lo voy a dejar aquí, esta historia de Marta, porque esta historia está en desarrollo. Marta es un personaje real, está en un proceso de búsqueda. A lo mejor me está escuchando en este momento. Ella sabe que no es Marta, pero yo le he llamado Marta, y ha empezado a leer el Evangelio, y ha empezado a interesarse en conocer a Dios a través de Jesucristo. En ese sentido, por eso lo voy a dejar aquí, y quisiera que ustedes me acompañaran a iluminar esta realidad que vive Marta con un texto del Evangelio que nos va a ayudar muchísimo a entender la situación de nosotros que de alguna manera hemos estado alejados y hemos cometido muchos errores, y quiero que ustedes le pongan mucha atención a este Evangelio según San Lucas. Voy a leerlo de la Biblia de Jerusalén, del capítulo 19 de San Lucas, del 1 al 10. Entró Jesús en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador. Zaqueo
Puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, a la luz de esta lectura de Zaqueo, vamos a ir reflexionando versículo por versículo este texto. Y lo primero que tendríamos que hacer es darle un contexto a la situación. Jericó era una ciudad comercial, como Panamá. Era el cruce de varias rutas comerciales. Y por ahí entró Jesús y cruzaba la ciudad. Y se encontró con un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. ¿Quién era un publicano en el tiempo de Jesús? Los romanos, que eran quienes habían colonizado la Judea, habían dividido los territorios colonizados en zonas arancelarias para poder cobrar mejor los tributos, y habían constituido a personas que eran del propio pueblo en cobradores de los impuestos para los romanos, y estos cobradores de impuestos se llamaban publicanos, y el trato era que ellos cobraban lo que Roma pedía, pero además lo que sobraba, lo que quedaba, era para el publicano. Por lo tanto, ahí había una situación de defraudar a su propio pueblo. Pues bien, Zaqueo era jefe de los publicanos, nos dice la palabra. Era jefe de los publicanos, por lo tanto, el pueblo judío lo consideraba un traidor y además un explotador. Pero él dio un primer paso. Él tenía curiosidad de conocer a Jesús y nos dice la palabra de que trataba de ver a Jesús. Y ese primer paso de que le llame la atención, porque puede que tú no quieras conocer a Jesús. Puede decir que simplemente lo dejes pasar. Bueno, Zaqueo quería conocer a Jesús y esta es tal vez el primer germen, aunque imperfecto, del principio de una fe. Le interesa a ese hombre, le interesa a Jesús. Pero no podía, porque la gente lo tapaba. A ti te tapa la gente, muchas veces no te permite llegar a Jesús porque te dicen muchas cosas en tus oídos, como a Marta le decía que el apartamento, que el trabajo, que los estudios y tantas cosas que no te permiten ver a Jesús o encontrar a Jesús. Pero además Zaqueo era de pequeña estatura, era pequeño, era chico. Entonces, ¿qué hizo? Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues Jesús iba a pasar por ahí. Él ya venció un primer obstáculo. Y fíjense que en los evangelios siempre el personaje para ver a Jesús o para buscar la sanación o la ayuda de Jesús siempre da un primer paso. El leproso da un primer paso, el ciego de nacimiento da un primer paso. Los amigos del que bajaron al paralítico por el techo dieron un primer paso. Es un primer paso de buscar a Jesús. Pues Zaqueo se subió en este árbol para ver a Jesús. Jesús alzó la vista, nos dice la palabra, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy yo me quede en tu casa. Conviene que hoy yo me quede en tu casa. Eso es la mirada de Jesús cuando Jesús te mira y te dice: hoy quiero estar en tu casa. Esa mirada de Jesús le cambia la vida, nos cambia la vida, como se la cambió a Zaqueo. Y es hoy, no es mañana, ni pasado, ni después, porque es el momento justo de Dios para ti. Zaqueo se puso muy contento y se apresuró a bajar y lo recibió con alegría, dice la palabra. Al verlo, la gente murmuraba: uy, se va a quedar en casa de un pecador, un hombre santo como Jesús. ¿Cómo es posible que se va a quedar en casa de un pecador como Zaqueo? Pues sí, Jesús justamente viene a buscarnos a ti y a mí, que somos pecadores,
Él no ha venido por los sanos, Él ha venido por los que estamos enfermos. Y ha ido a hospedarse a casa de Zaqueo. Zaqueo se puso en pie, y esto es muy interesante. Cuando Zaqueo se pone en pie, Zaqueo recupera su verdadera estatura espiritual. Porque tú sabes que muchas veces cuando hacemos cosas malas, llegamos hasta arrastrarnos, llegamos incluso a empequeñecernos por cometer actos realmente pero muy perjudiciales que nos convierten en poco menos que seres humanos. Pero aquí Zaqueo se puso en pie y recuperó su verdadera estatura. Eso es muy importante con Jesucristo. Nosotros volvemos a recuperar nuestra identidad, nuestra estatura como hijos de Dios. Y le dice, y aquí tal vez es uno de los puntos centrales de esta palabra de Zaqueo. Zaqueo le dice, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Esto es clave, hermanos, porque nosotros nos arrepentimos de cosas que hemos hecho mal, nos vamos y nos confesamos y decimos, bueno, ya me confesé y aquí terminó todo, pero volvemos a lo mismo. La prueba de que tú realmente te has encontrado con Jesús es que en tu vida hay un cambio, hay una transformación, hay un cambio de vida. Y ese cambio de vida se manifiesta en que esa fe que tú tienes en Cristo no es simplemente una fe lustrosa, es una fe de vitrina, es una fe del corazón, y esa fe se transforma en obras. Y esas obras, para el caso de Zaqueo, implicaban reparar, implicaban que él iba a devolver lo que él había robado, porque él era un personaje corrupto, él era un ladrón, como hay y en esta sociedad nuestra también personas que se benefician de los impuestos de otros, que no pagan conforme a lo que realmente ganan, sino que eso cae sobre las espaldas de los pobres. Entonces Zaqueo sabía que él había defraudado. Entonces esa conversión de Zaqueo nos dice que para que realmente los demás reconozcan que tú eres un cristiano de verdad, tú tienes que respaldar no tus palabras, no bla, 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 bla. No, tienes que respaldarlo con tu vida, con tu ejemplo. Es importante que le muestres a los demás que tu vida ha sido cambiada, que tu vida ha cambiado con Jesús. Y fíjense ustedes que esto no está lejos de lo que estamos viviendo hoy. En este sistema socioeconómico que vivimos, un sistema muy excluyente de la gran mayoría pobre, un sistema donde está concentrada la riqueza en muy pocas personas. Nuestros papas, ya con mayor fuerza desde el Concilio Vaticano II, han estado diciendo que existe un pecado social, no uno, varios, porque también hay pecados ambientales, en este caso un pecado social. Y uno de los pecados sociales más graves es enriquecerse a costa del trabajo, del sudor y del sufrimiento de otros hermanos nuestros, aunque sean hermanos pequeños, aunque sean hermanos trabajadores, aunque sean hermanos que la gente considera que no valen mucho. Pues sí, para Dios valen y valen igual que tú. Entonces, esto es un pecado social, que nos enriquezcamos a costa del trabajo de otros. Y hoy en el siglo XXI también tenemos lacayos, como en el tiempo de Roma, lacayos que se prestan para enriquecerse a costa del trabajo de otros, incluso a costa de esta pandemia. Esto ya lo hemos visto pues, en los medios, y eso hay que resarcirlo. Si somos de esa clase de personas, o si también somos de la clase de personas que con la lengua destruimos a otros, si somos adúlteros,
somos mentirosos o somos personas que nos pasamos criticando y no hacemos nada. Si nos gusta tomarnos la foto para que vean que somos lo máximo, pues, y que estamos ayudando. Quiero que tengamos muy claro que Dios no mira las cámaras de televisión. Dios lo que mira es tu corazón, y tu corazón es su cámara de televisión. Y Él sabe si tu corazón realmente ha pasado por un proceso de conversión. Y ya para terminar esta reflexión de los versículos de Zaqueo, miren, dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres de clase media, el Señor te está buscando para salvar lo que está perdido en ti. Y si bien, como Él ha dicho, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos porque tiene tantas cosas que no quiere desapegarse de todo lo que tiene, como dice el Papa Francisco, en el funeral no vas a tener todas tus riquezas detrás de ti en el ataúd. Pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios toca tu corazón y eres una persona muy rica, tú tienes la capacidad de desapegarte, como todos podemos tener esa capacidad a nuestros niveles de desapegarnos. Lo que no podemos hacer es vivir a costa de gente que nuestro pueblo pobre, nuestro pueblo sufrido, cargar en sus espaldas el peso del enriquecimiento ilícito de otras personas. Esto ni Jesús ni la iglesia lo permiten, sino más bien lo condenan. Tenemos que ser claros en eso. Es el magisterio de nuestra iglesia a través de las palabras de nuestro Maestro Jesús. Entonces, hay una salida, hay una esperanza, hay una posibilidad de cambiar de vida, desapegarnos de lo que tenemos, apegarnos a la verdadera felicidad que viene de Jesús. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, ahora quiero compartirles algo muy personal, que es mi testimonio de vida. Mi historia, de quien les habla, se parece tal vez un poco más a la historia de Marta. Yo solía ser esta persona que confiaba en todos los conocimientos, todos mis títulos, todas mis carreras, profesiones, trabajo. Había llegado a la cumbre del éxito y esos eran mis dioses, esos eran mis ídolos. Tal vez no el dinero en sí mismo, pero sí el éxito, el poder, la influencia. Hasta que empezaron a suceder situaciones en mi vida que eran situaciones de muerte de personas muy queridas para mí, de personas muy cercanas. Y yo empecé a preguntarme el porqué de la muerte. Es que ni siquiera la muerte era algo que yo podía imaginar que podía ocurrir. Sí, se había oído que había gente que se moría, Y empecé a navegar entre distintas filosofías. Estuve buscando en el budismo, estuve buscando en el hinduismo, en la reencarnación, en las filosofías milenarias de la antigüedad, en las filosofías chinas, bueno, todas las filosofías orientales, e incluso estuve metida buscando en temas de nueva era el por qué, porque yo creía que todo yo lo iba a resolver a través del conocimiento, a través de entender. Ese era como lo máximo. Si yo entendía, entonces ya todo mejoraba. Pues resulta que yo caí en una profunda depresión, en una depresión profundísima a raíz de todas estas pérdidas, pero también esto me había llevado a buscar el amor, igual que en el caso de Marta, en distintas parejas. Y tuve distintas parejas a lo largo de este periodo de mi vida. Y eso afectó también a mis hijas. Y esa depresión, en medio de ella, un sacerdote amigo que me aceptaba tal como era, que no me juzgaba, me estuvo acompañando
Pero resulta que ese sacerdote lo mataron. Y lo mataron, yo no podía entender cómo una persona inocente como él la podían haber asesinado. Eso me dio un choque muy fuerte en mi vida y yo dije, él me ha invitado tantas veces a que participe en encuentros, en seminarios, en catequesis, en diferentes actividades de la parroquia y yo no he querido hacerlo porque yo me siento por encima de todo eso. Pero yo estaba tan triste que empecé a asistir a las catequesis y allí empecé a encontrar gente que aún sabiendo mi pecado, aún sabiendo la miseria que yo era, todo lo que yo tenía a cuestas, aún sabiendo todo eso, me recibían con amor, como una hermana, y me querían, me mostraban un auténtico afecto que yo no había conocido antes, ese amor de hermanos. Y a partir de allí, yo sentí que había vuelto a mi casa, había vuelto a nuestra madre iglesia, de donde nunca debí salir, y que esta familia que yo había perdido era ahora mi nueva familia, la familia de mis hermanos. Les digo esto porque yo no cambiaría esa felicidad que yo siento ahora, que he reconstruido mi vida, gracias a Dios. Dios ha reconstruido mi vida, ha reconstruido mi familia, yo tengo mi esposo, estamos casados por la iglesia, mis hijas también. Esto, como en el caso de Zaqueo, la salvación no es para mí, es para toda la familia y para todos los que están a tu alrededor. Nuestras vidas fueron cambiando porque la presencia de Jesús fue cambiando nuestras propias vidas. Yo no cambiaría eso por nada. Ya yo no estoy buscando éxito, no estoy buscando poder. Yo solamente estoy buscando dar testimonio de ese Jesús que a mí me ha cambiado y me sigue cambiando día con día. Por eso, hermano, ahora que ya estamos a punto de terminar este encuentro, hermanas también, amigos, yo quisiera hacerte algunas preguntas para que las medites durante esta semana, ¿no? Que son importantes. ¿Por qué tú crees que Jesús escogió a una persona como Zaqueo? Tan pecador, tan ladrón, tan defraudador, tan corrupto. ¿Tú crees que Zaqueo quería realmente conocer a Jesús? ¿Tú quieres conocer a Jesús realmente? ¿Qué crees tú que Jesús vio en Zaqueo? Jesús aceptó a Zaqueo tal como él era, tal cual. ¿Tú crees que Jesús te acepta a ti tal como tú eres? ¿Tenía Zaqueo verdaderos deseos de encontrarse con Jesús? ¿Tú tienes deseos de encontrarte con Jesús? ¿Quieres encontrarte con Él? Quisiera que te hagas estas preguntas, igual que anteriormente te hemos preguntado si estás satisfecho o satisfecha con tu vida. ¿Qué sientes que te hace falta? ¿Y qué sientes que te podría aportar encontrarte con Jesús? ¿Y qué cosas habría que cambiar en tu vida si tú tienes un verdadero encuentro con Jesús? Ahora vamos a ver un video mientras reflexionamos sobre estas preguntas, y vamos a ver este video que te puede ayudar a ver qué cosas podrías cambiar, qué ídolos tienes que de alguna manera desechar. Ídolos son falsos dioses, como la riqueza, el poder, el éxito. Y luego de este video vamos a tener un momento de celebración y de despedida final con una oración.
detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Ya han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Sí, Señor, qué detalle has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Una vez que hemos celebrado y gozado con la riqueza de este video, queremos responderle al Señor recogiéndonos en nuestro corazón nuevamente un momento en nuestro centro y con esta canción de fondo, con este canto de fondo, vamos a orar al Señor. Y repite conmigo: sabes, Jesús, me pasa igual que a Zaqueo. Tanta gente me impide verte. No sé reconocerte entre la multitud que me ofrecen otras cosas. Entre tanto jaleo en el que vivo metido, metida, me cuesta mucho centrarme en ti, Jesús. Me tapan, no te veo. Jesús, tendría que subirme y elevarme por encima de todas esas cosas que me impiden verte. Quiero subir al árbol de la oración diaria. Quiero subir al árbol de tu palabra, donde te encuentro, donde te oigo. Quiero subir a este árbol del silencio, donde puedo sentir tu brisa suave. Pero no me puedo pasar allá arriba todo el tiempo. Reconfortada con tu presencia, Señor, voy a volver, voy a bajar, a reparar mis errores y también a dar testimonio de cómo tú te has manifestado en mi vida. Amén. Bien, hermanos, ha llegado la hora de despedirnos por hoy con este compromiso de reflexionar muy bien y muy responsablemente sobre qué le voy a contestar a Jesús que hoy me llama a seguirlo. Estoy dispuesto a dejar que Él se hospede en mi casa física, a través tal vez de un pobre al que necesito ayudar o de un hermano que requiere mi ayuda y que Jesús está en él. Estoy dispuesto a hospedar a Jesús. Estoy dispuesto a aceptar esta salvación que Él me ofrece con el precio tan maravilloso que significa soltar,
desprenderme de todos aquellos ídolos y de todas aquellas cosas que me impiden realmente encontrarme con Jesús. Y me despido, hermano, hermana, con este Salmo 138 que me encanta. El Señor terminará en ti la obra que ha comenzado. Bendiciones. Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.